la invitación para el tiempo de oración el próximo sábado. Además de que por favor incluyan en sus oraciones la nueva sede. ¿Sí? Por favor. ¿Nos ayudan con eso? Por favor. ¿Nos ayudan con esto? ¿Con orar por la nueva sede? Amén. Una sede para 500, 600 personas. Queremos muchos más salones, queremos equipar con más pupitres. También estamos orando por maestros, así que cuando se haga una convocatoria, participe. Pero recuerde, las convocatorias son para cada uno y participe, y usted puede participar siempre y cuando esté estudiando. Si no está estudiando, pues si no tiene todavía la convicción de que necesita estudiar, porque tal vez, como dijo uno de mis autores, usted ya lo sabe todo, pues espere su turno, ¿no? Espere, nosotros le llamamos. No nos llamen, nosotros le llamamos. Muy bien. Esto para los que no están estudiando, por favor, no nos llamen para que los convoquemos a que enseñen. Esperen nuestro llamado, que les puedo asegurar será primero el rapto. Muy bien. Nada puede ser más especial que el ser claros, ¿cierto? ¿Es mejor, no? Muy bien. Estamos desarrollando la carta del apóstol Pablo a los, y lo estamos haciendo de manera expositiva. Muy bien. Y para este tiempo estaremos desarrollando el capítulo, versículo. Muy bien. Pero solamente, imagínense ustedes, estaremos desarrollando versículo 15, 16 y 17. Entonces imagínense, si es predicación expositiva, ¿cuándo terminaremos de aprender la palabra inductivamente si lo hacemos de esta manera? ¿Cuándo? No nos alcanza la vida. Dijo uno de mis nobles autores, por eso es que la iglesia ya está harta de sabiondos. Uno de mis autores, al que quiero y respeto mucho. Predicador durante 42 años del Nuevo Testamento. Dicho lo anterior, quiere decir, hermano, que si no alcanzamos a estudiar 66 libros de la Biblia inductivamente, entonces ¿por qué algunos creen que ya lo saben todo? Uy, pero la verdad, más que incomodarme ese sonido, no, eso es melodía para mis oídos. Aún el que está llorando se le vale. Siga berreando. Wow. Diamantes. No falta, ¿no, hermano? Ay, hermano. Ay, qué lamentable todo esto. Cuando digo que música para mis oídos es, hermano, no hay nada más especial para una congregación que ver cómo sus niños son enseñados en la palabra. Aquí no se les instruyen, dibuje la túnica de José, dibuje el pez que se tragó a Jonás, el arca de Noé. No. Aquí se les instruye de esta manera: cielo, infierno, pecado, salvación, gracia. Y el centro de todo ello, la persona de Jesucristo. Entonces aquí no venimos a divertir a su hijo. Por eso una responsabilidad suya, papá y mamá, es a que aprovechen bien el tiempo. Y así se ha titulado la enseñanza de hoy: aprovechando bien el tiempo. Bueno, vayamos entonces a Efesios capítulo 5, versículo 15, y estaremos desarrollando estos dos versículos. Mirad pues, versículo 15 del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo muy bien, a los Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién, del Señor. Señor, te damos gracias. Y Padre, te pedimos que sea la presencia de tu Espíritu Santo dándonos la iluminación para que hallemos la revelación única de tu palabra, Dios. Si algo he de declarar en este tiempo, proclamar, Señor, es que soy insuficiente, bastante limitado, Señor. Y si a bien tiene la congregación tildarme de inútil, bien hace, Señor.
porque la suficiencia está en tu palabra. La infalibilidad está en tu palabra. Y el que gobierna y se enseñorea en su iglesia es a ti, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Con estos versículos el apóstol Pablo pareciera introducirnos en los deberes de aquello que ya ha mencionado a nosotros como hijos de luz y a nosotros como hijos de Dios. ¿Recuerdan los deberes? ¿Sí? Vayamos entonces a los deberes. Hagamos un repaso, ciertamente, los deberes. Habiendo sentado primero Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 3, ¿qué sentó Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Sentó ¿qué? Las doctrinas básicas fundamentales, ¿cierto? Del capítulo 1 al capítulo 3. Pues hagamos un repaso del capítulo 1 al capítulo 3 de las doctrinas básicas fundamentales. Capítulo 1, habla el apóstol Pablo en el versículo 2. Una doctrina básica fundamental es la gracia. ¿Cuál? La gracia. Y dice el apóstol Pablo, y gracia y paz. ¿A quiénes? ¿Y quiénes son vosotros? La iglesia. Entonces, sentando Pablo que Dios es un Dios de ¿qué? De toda gracia. ¿Y que es un Dios de qué? De paz. ¿Qué más dice Pablo dentro de las doctrinas básicas fundamentales para los hijos de Dios? Que el Señor Jesucristo, en el versículo 3, ya por medio del que el Padre, por medio del Hijo, nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Pero también dice, y hay una doctrina que es la doctrina de la elección, dice que Él nos escogió. Versículo 4. Voy a mencionar primero los versículos para que no se me pierdan. Versículo 5. También dice que nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos. ¿Está leyendo su Biblia? Por el amor de Dios. Mire, no me mire, se le ruega por las misericordias de Cristo y por todas las vírgenes existentes, no me miren. ¿Me ayudan con eso? Si no trajo Biblia, levante su mano. Pero por favor, no me mire. Mire su Biblia. Ok. Muy bien. Y a los nuevos, a las personas que nos visitan por primera vez, por favor no se me intimiden. Es una forma de pedirles noblemente a algunos hermanos que no se distraigan, ¿sí? Pero es pura nobleza. ¿Quién nos acompaña por primera vez? ¿Alguien nos acompaña hoy por primera vez? Levante su manito. Ok. Muy bien. Dice entonces la palabra, escuche, sentando las doctrinas básicas fundamentales. Dentro de la doctrina básica está que somos adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, versículo 5. Versículo 7 dice, en quien tenemos ¿qué? Redención. Una doctrina básica fundamental es la de la redención. ¿Y redención por qué? Por su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. E hizo sobreabundar para con nosotros ¿en qué? En toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Muy bien. Pero también dice en el versículo 11 que tuvimos herencia. En el versículo 13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, está hablando de ¿qué? De salvación, doctrina básica. Y continúa el apóstol Pablo. ¿Para qué lo hace? Versículo 18, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Muy bien. Y en el capítulo 2 dice que nos dio vida ¿a quién? A nosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿En eso anduvimos en otro tiempo? La respuesta es sí. Pero una doctrina básica fundamental es su misericordia. Versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico ¿en qué? Misericordia. Vemos un Dios de toda misericordia, que aparte de ser una doctrina básica fundamental, hace parte de su carácter. Muy bien. Pero también hace parte de sus atributos. Uno de sus atributos es que Dios es Dios de toda misericordia y de toda gracia, ¿sí? Muy bien, ¿qué más dice? Versículo 10, que somos hechura suya. ¿Se recuerdan el término hechura? Poema. O sea que nada en nosotros ha sido un error. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque fuimos hechura ¿de quién? De Dios. O sea, que a Dios no lo toma por sorpresa nada de lo que nos ocurre. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto revela su soberanía. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Él es soberano. Seguimos. Dice que en otros tiempos estábamos lejos de Él. O sea, aquí hay algo que es clave, que es muy importante dentro de la doctrina cristiana, y es que a través del Hijo fuimos reconciliados. Ya no somos enemigos suyos. En el capítulo 3 dice que Él, capítulo 3 versículo 11, dice que Él nos hace conforme a un propósito eterno. Y lo hace conforme, ¿y en quién? En Cristo,
Jesús. ¿Y cómo menciona de Cristo? Que es nuestro Señor. Pero también menciona de alguna manera en nosotros, ¿sí? En nosotros menciona que hay algo que no podemos perder de vista, que es uno de los atributos del Padre a través del Hijo. Versículo 19, ¿cuál es? Muy bien, ¿el qué? El amor, su atributo, un rasgo de su carácter, pero todo esto es en la persona ¿de quién? De Cristo. Bien, ya sentó, y eso hicimos un repaso muy breve, ya sentó algunas doctrinas básicas, fundamentales, donde también menciona al Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Que son las arras, ¿lo recuerdan? Y que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos dar ¿qué? ¿Sí lo recuerdan que lo menciona acá? Que así nosotros pujemos por hacer lo bueno, no vamos a poder llevar a cabo lo bueno, a menos que estemos ceñidos ¿a qué? A la vid. Y la vid, ciertamente, es la que hace, y es Cristo, es la que hace que nosotros de alguna manera podamos dar fruto, pero quien hace que se produzca ese fruto es el Espíritu Santo. Porque nosotros no producimos cosas buenas. Es el Espíritu Santo en nosotros que hace que produzcamos cosas buenas. Pero para ello es necesario que permanezcamos ¿en quién? En Jesús, que es la vid. Y el Padre es el labrador. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Que lo vimos en... Muy bien, estamos haciendo así un repaso bien especial para llegar al capítulo 5, versículo 15, que es muy importante. Pero a partir del 4, el apóstol Pablo ya está diciendo, ¿saben qué? Hay unos deberes, hay unas responsabilidades. ¿Cuáles son, Pablo? Capítulo 4, versículo 1, que andéis como es. ¿Me están siguiendo? Digno. Versículo 2, que lo hagan como con toda humildad y mansedumbre. Versículo 3, siendo que solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vamos bien? ¿Para qué? Versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino, versículo 15, ¿qué? Siguiendo la verdad ¿en qué? En amor. ¿Qué dice que siguiendo la verdad en amor, qué produce? ¿Para que qué? Crezcamos. ¿Para que qué? Crezcamos. ¿En algunas cosas? En todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza. ¿Quién es? ¿Me están siguiendo? Muy bien. Deberes 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Hay un deber, una responsabilidad. ¿Cuál? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? Bueno, lo explicamos, ¿lo recuerdan? Vanidad, en algo inútil, hueco, que no sirve para nada. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿lo recuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿De qué? Del viejo hombre. ¿Y qué tenemos que hacer dentro de esa responsabilidad? Versículo 24. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos. ¿De qué? Del nuevo hombre. Para esto hay que llevar a cabo ¿qué? Versículo 25. Hay que llevar a cabo ¿qué? Desechar ¿qué? La mentira. ¿Hablando qué? Versículo 26. ¿Qué más? Airaos, pero no ¿qué? Pequéis. Versículo 27. No dando lugar ¿a quién? Al diablo. Versículo 28. Tenemos más responsabilidades, tenemos más, permítanme así, deberes. Y dentro de esas responsabilidades y deberes está ¿qué? Siga ahí. ¿El que qué? El que hurtaba, ahora hurte poquito. No trabaje, sea vago, viva del subsidio. ¿Más o menos? No, dice más, sino que trabaje. O sea, produzca. Muy bien. Pero también dice que tenemos deberes. Versículo 29. ¿Cuál? Que ninguna palabra ¿qué? Corrompida salga ¿de qué? De nuestra boca. También dentro de todo esto, Pablo hace énfasis y dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Versículo 31, responsabilidad y deber. ¿Cuál? Que se quite de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda. ¿Antes qué? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdone solamente a su amigo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No, incluye también perdonar a nuestros, ¿sí o no? Enemigos.
Bien, continúa el apóstol Pablo diciendo entonces, tratando de introducirnos en el 15 y el 17, recordándonos nuestros deberes, recordando que ya ha sentado unas doctrinas básicas fundamentales, nos dice en el capítulo 5, versículo 1, sed. O sea, es una orden, no está pidiendo un favor. Si te parece, tal vez, quizá, quién sabe, de pronto, si te gusta, si te place. No, dice que sed. ¿Hay otra opción? Cuando se dice sea, ¿hay otra opción? No. ¿Sean qué? ¿Imitadores de quién? De Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo? Como hijos amados. ¿Andando cómo? En amor. ¿Recuerdan quién es nuestro amor? ¿El amor de quién? De Cristo. ¿Recuerdan que ya había sentado la doctrina anteriormente? Dice en el amor de Cristo. Muy bien. Quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién hizo esto? Cristo. Muy bien. Y viene un término de contraste dentro del despojarnos de ese viejo hombre que estaba viciado. Pero, ¿qué? Versículo 3. Fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. Ni palabras, ¿qué? Deshonestas. Versículo 4, ¿me está siguiendo? Ni necedades ni truanerías que no convienen, sino antes bien cómo debemos de actuar. ¿Con acción de qué? De gracias. Así que nadie los engañe con vanas palabrerías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Versículo 8, ¿qué éramos? Pero ahora ¿qué somos? ¿Y cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. Si andamos como hijos de luz, entonces versículo 11, ¿qué hemos de hacer? No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Recuerdan lo de tinieblas? ¿Sí? ¿Recuerdan que lo que no tiene movimiento, no tiene acción, tiende a qué? A podrirse. Bueno, muy bien. Es una referencia a tinieblas. ¿Vamos bien? Imagínate estudiando la Biblia 66 libros de esta manera, pero enseñándote algunos principios desde el griego para que podamos tener 6 diferentes significados que nos orienten aún más sobre lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cuándo terminas de estudiar, sabiondo? Entonces nuestra vida es la palabra de Dios. Mire, hermano, ya vamos a orar para quedar despedidos. ¿Se fue el tiempo? ¿Sí vio? Sigamos. Mirad pues, bueno, porque vergonzoso. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea que no podemos decir aquí ocultamos, aparentamos, porque todo sale a la ¿qué? A la luz. Dicho lo anterior, entonces el apóstol Pablo está haciendo un énfasis ahora sí en nuestro versículo 15. Mire todo lo que les acabo de decir para llegar al 15. Y esto con el ánimo, ¿sabe de qué? De no sacar el texto de contexto para hacer un pretexto y timarlos. Porque no solamente se tima con dinero, no solamente se roba con dinero, no solamente se convierte uno en un mercader de la fe a través de dinero, sino también diciendo mentiras. Y una mentira, como se enseña hoy, se camufla de tal manera que aparenta ser ¿qué? Verdad. Y entre más se repite esa mentira, se convierte en una. Por eso se crean las sectas. Te la hacen creer de tal manera y te la repiten tantas veces que te la crees. Y resultas besándole el anillo al apóstol. Pero te la creíste. ¿Y por qué te la creíste? En voz bajita, mi hijo me dice: no les digas así, de pronto no vuelven a la iglesia. ¿Sabe por qué te las creíste? Por menso. Por no estudiar. Dicho lo anterior, entonces el apóstol Pablo hace un énfasis bien especial. Después de introducirnos, después de que nos introdujo del capítulo 1 al capítulo 3 en las doctrinas básicas fundamentales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracia, paz, redención, resurrección, salvación, después de introducirnos en ello, nos lleva al 4 y nos introduce en nuestros deberes, pero
Cuando nos introducen nuestros deberes, hace un énfasis Pablo en el versículo 5. ¿Cuál es ese énfasis? Léalo. Mirad que, ¿cómo dice Pablo? ¿Me están siguiendo? 5:15. ¿Cuál es el énfasis? Mirad que, pues, ¿qué más dice? Con diligencia. ¿Cómo qué? Andéis. No como necios, sino como qué. Claro, nos dice cómo andéis. ¿Y cómo debemos de andar, Pablo? Ya se los había mencionado. Tienen que andar como hijos amados. ¿Como hijos de qué? De luz. Y si son hijos amados y son hijos de luz, pues obviamente no anden como necios, sino anden como qué? Como sabios. Ese mirad pues debe transformarse para nosotros en un llamado de atención. Esto significa estar vigilantes sobre todo aquello que tiene que ver con la voluntad del Señor. Dicho esto, la voluntad del Señor es que andemos como hijos ¿qué? Como hijos ¿qué? Amados. ¿Y como hijos de qué? De luz. Habiéndonos sentado las doctrinas, ¿tenemos que andar así? Claro. Después mostrándonos nuestros deberes, claro que sí. Dicho esto, entonces, la advertencia comienza con un llamado a prestar atención diligente a lo que se usa, a lo que es propio del mismo verbo. Y es, escuche lo que dice, mirad, ese lo que es propio del mismo verbo tiene que ver con la luz, tiene que ver como hijos de Dios. El apóstol procura que nosotros prestemos atención sobre el modo en cómo desarrollamos una vida como hijos de Dios, como hijos de la luz. Así que esta exhortación indudablemente hemos de hacerla como dice la palabra. ¿Cómo? Con diligencia. Diligencia significa con exactitud, con precisión, con rectitud, prestos, dispuestos, disponibles. Ese es el sentido amplio para diligencia. Así es como debemos de nosotros mantenernos. Prestos, dispuestos, disponibles, con precisión. ¿Precisión a qué? Pregunto. ¿Con precisión a qué? ¿Cómo debemos andar? ¿Con precisión a qué? A las doctrinas que ya se nos dieron. Capítulo 1 al capítulo 3. A los deberes que nos está Pablo describiendo. Con precisión llevarlos a qué? A cabo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Noto algunos así como que, pastor, hermanos, que el Señor nos ayude a tener el hábito de qué? Del estudio, para que podamos tener una mejor comprensión. Pero que el Espíritu Santo nos ayude para que hallemos la iluminación de su palabra. Lo anterior pone de manifiesto que continuamente quienes estamos en la luz no estamos exentos de las amenazas diarias. Por eso el apóstol Pablo dice, estén vigilantes. Estén muy vigilantes. Y esto porque aún hay un área en nosotros irredenta que tiene la tendencia a ir en contravía ¿qué? A los principios, a los deberes que Pablo nos acaba de mencionar. Esta observación, de alguna manera, parece ser para nosotros y para este tiempo muy necesaria. Es por ello que su observación, este énfasis, se enfoca no en nosotros, hacia nosotros, en no que andemos como necios, sino que andemos como sabios. Entonces dice el apóstol Pablo, escucha, estén muy atentos, con precisión, con rectitud, a mirar cómo anden, no como necios, sino como qué, como sabios. Y Pablo se enfoca en no como necios, sino como sabios. La palabra necio se refiere a una persona que actúa de manera insensata e irresponsable. La Biblia define necio como una persona que dice en su corazón, no hay Dios, y que en consecuencia es moralmente corrupto desde su pensamiento y concibe en su mente y en su corazón obras que realmente son abominables para Dios. El salmista describe el ateísmo de esta manera: no hay Dios. Salmo 14, versículo 1. No dice no existe Dios, sino no hay Dios. O sea, ¿qué es no hay Dios? Desechan a Dios,
saben muy bien que sí existe, pero para ellos el no hay es despreciar. Y algunos pueden estar actuando así. Necio es la persona que vive aparte de Dios, sea como un ateo teológico práctico, o sea como uno que dice que va a la iglesia, pero cuyas obras son completamente contradictorias a lo que dice ser. Tito capítulo 1 versículo 16 dice que aman a Dios, pero con sus obras lo niegan. Pablo está diciendo, vea, estén atentos, miren pues con diligencia, o sea, con precisión, con exactitud, ¿cómo se dice? Con luz meridiana, o sea, sin empañamientos. Miren con diligencia cómo andan. No lo hagan como necios, esto es, no lo hagan como viviendo aparte de Dios, como si sus obras negaran a Dios. No lo hagan como quien tiene sus propios patrones de pensamiento y de vida contrarios a Dios. Eso es necedad. El necio crea dioses en su propio corazón y en su propia mente. El necio pone a Dios a su altura, a su estatura. Alguien dijo en su momento, y esto no se me irá a olvidar nunca, dijo, mire, ¿sabe qué? Usted no es quien para juzgarme. A mí el único que me puede juzgar es Dios. Y si yo hoy no quiero ser cristiana, punto, no quiero ser cristiana y no quiero vivir conforme a lo que usted enseña, y usted no es quien para juzgarme. A mí el que me juzga es Dios. Y sabe, el día que yo esté en la presencia de Dios, le diré a Dios por qué no quise, y seguramente Él me escuche. Error. El día que tú estés en la presencia de Dios, será delante del gran trono para escuchar su condena. No su justicia, no, ni su juicio, su condenación, su sentencia. Allá se va a parar y, como dirían los chicos, mutis por el foro. No tiene, y abogado ya no tiene. Le voy a explicar por qué. Porque su abogado lo tuvo aquí en la tierra, Jesucristo. A partir de ese momento, entonces Él será tu juez. Cierra el pico y escucha. Al infierno, al lago del fuego, donde será el crujir de dientes. Punto. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que hay purgatorio? No, hermanos. Entonces mire hasta dónde llega el orgullo, la autosuficiencia de una persona. Es cuando yo quiera y como yo quiera. Perfecto. Dios obra en dos direcciones con respecto a su voluntad. Una voluntad directiva, te dice, y una voluntad permisiva, te deja. Decide tú pues, camino ancho o angosto. Pero eso sí, hay un destino para cada uno. El ancho, ¿para qué? Perdición. El angosto, para vida eterna. Escoge tú pues. Y el apóstol Pablo entonces, de alguna manera, le está diciendo, miren, estén muy atentos, miren con diligencia cómo andan, o sea, cómo se comportan como hijos de luz, como hijos de Dios, cómo es su trasegar en la tierra, cómo es su conducta, cómo es ciertamente la manifestación de su fe, porque la fe se manifiesta a través de ¿qué? De nuestra conducta, de nuestro ser, hermanos. Entonces, el necio tiene esa inclinación pecaminosa, ¿no? A ir trasegando siempre en el pecado, en lo que va en contra de Dios. Y como no reconoce a Dios, pues obviamente tampoco reconoce que lo que está haciendo verdaderamente es pecado, y se cree autosuficiente en su vida espiritual. Si dice que es cristiano, hace sus propias reglas, y además de que hace sus propias reglas, se justifica. Es más, si pudiera redimirse, se redime. ¿Saben cómo algunos intentan redimirse? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que algunos intentan pagar por sus pecados? ¿Cómo? Con obras. Y si duele y es con sangre, pues mejor, ¿no? Y si hay algo de padecimiento, pues creen que cumplieron.
algo de padecimiento, de rodillas a Monserrate. Mucho me temo que algunos saben cuántos escalones hay. Mercados, ¿cuántos al 20 de julio después de salir a un motel llevaron mercados? No se ventaníe, tranquilo. En un país del Caribe se latigan, ¿lo han notado? Se flagelan. Hasta se crucifican. Bueno, hacen la parodia del crucifixión. Así actúan los necios, hermano. Intentan y pecan, siguen pecando y ellos mismos intentan pagar por su pecado desde su propia humanidad, y lo que no saben es que se están condenando más. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Bien, abra su Biblia, nos vamos de Biblia hoy. Hoy la enseñanza está por alrededor de las 4 horas y media. No me mire así, tranquilícese. Proverbios 14, 9. Los necios, ¿qué? ¿Cómo dice? Los necios se mofan del pecado. O sea, ¿qué dice? Los necios se burlan del pecado. Pues fornica y fornica y fornica, y como no le ha dado sida aún, o no se le ha partido un pie, o tal vez no ha caído en desgracia, pues ¿qué hace el necio? Se burla. ¿De qué? Del pecado. Y yo les voy a decir algo, santos y santas. No hay pecado que no traiga sus. Se lo firmo. Ante notario público, con sello seco, sello mojado. Es más, mire, no se puede decir, no. Por esta. No, hermano. Todo trae sus consecuencias. Todo. Porque la palabra es muy clara. El alma que pecare, esa morirá. Los padres no pagarán por el pecado de sus hijos, no morirán por el pecado de sus hijos, ni los hijos morirán por el pecado de sus padres. O sea que esto es individual. ¿Qué quiere decir? Que somos agentes morales responsables, libres. Eso sí, de que pagas, pagas. No, hermano, no me aguanté, no sé de la iglesia por eso. De que pagas, pagas por esta. Pero pagas. Porque así como el gorrión en su divagar, las consecuencias, y así como la golondrina en su divagar, las consecuencias no vendrán sin causa. Algunos utilizan el texto para hablar de las maldiciones, pero no es un tema de maldiciones. Si usted quiere ver algo sobre maldiciones, le recomiendo la predicación de un inútil. Se llama Maldiciones. Póngala ahí. Lee Inútil, Pastor Mauro Neva, y Maldiciones, y aprende sobre lo que realmente se enseña, porque es que muchos enseñaron que maldiciones entonces trajeron a condenación, fue a la iglesia. No enseñaron gracia, ni libertad, ni enseñaron cruz, ni sangre. Entonces siempre que lo vean, hermano, usted está como bajo una maldición. Dice, ay, hermano, es una forma como de manipular, ¿sí? Usted ya oró, ¿no será que está bajo maldición? Sí, hermano, tengan cuidado porque es una forma de manipular. Si la palabra dice que para ser libres nos libertó Cristo, y que ya no somos esclavos de ¿qué? Del pecado, hermano. Pero consecuencias sí hay. ¿Claros? ¿Sí? Consecuencias. De que llevas. Mejor, de que llevamos. Ay de mí el día que intente timarlos. Puede que me salga con la mía en ese día. Pero más me valdría no caer en manos de un Dios vivo, fuerte y celoso. Hubiera preferido entonces no haber nacido, si se trata de engañarlos. Sigamos, hermano. El necio se caracteriza no solamente por mofarse, sino que propaga su necedad, y cuanto más se convence de semejante necedad, más procura ¿qué? Expandirla. ¿Va para la iglesia? Sí. Yo hace tiempos que no voy, me ha ido, eso es como hasta bien. Camine, un programa más chévere. A mí me ha ido bien. Y desde que dejé ir allá, no, viera cómo el negocio ha prosperado. Hermano,
Y lo que no sabe es que está cayendo en una espiral de la cual después será más difícil salir. Y le voy a explicar por qué. Porque entre más te mofas del pecado y crees que no hay consecuencias por el pecado, y entre más propagas tu necedad en cuanto a ello, más se endurece tu corazón. Dicho esto, hermanos santos, el hombre necio no es, permítanme así, no es calificado para llevar a cabo lo bueno. No es apto. Muy bien, ya, gracias. No es apto para llevar a cabo lo bueno, el necio. ¿Por qué? Porque el necio de por sí se nota. ¿Cómo nota usted un necio? Uno que es necio. Un sabiondo, ¿cómo lo nota usted? ¿Cómo sabe que es sabiondo, que es necio? ¿Cómo sabe usted? Porque ¿quién? Ay, gloria a Dios, habló el Espíritu. ¿Fue usted, hermana? Ay, por fin, una que está, uno que, ¿por qué? Ay, hermana, gracias. Ustedes están poniendo cuidado. Ay, gracias, les agradezco. Al final reclamen tamal. Gracias por venir. Los otros están dormidos. Este es un museo de momias. Gracias. ¿Por su qué? Ustedes notan aún. A ver, voy a darles una descripción. Torpe. Necio a torpe. ¿Sí? Necio o torpe. Torpe, de la raíz griega. Escuche, griego, torpe, estúpido. ¿Cómo? ¿No, dije algo indebido? Les estoy enseñando griego. O sea, mire, les estoy llevando a que hablen en lenguas. ¿O no? ¿Sí o no? Necio, torpe, torpe al griego, estúpido. ¿Notas cuando alguien se comporta como un estúpido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando habla. Vaya a Proverbios, por favor. Abra su Biblia en Proverbios. A ver qué tan cierto es, hermanos. Porque alguien dijo, pastor, ¿y cuál es la evidencia bíblica? Hay unas arianas y unas, como las otras, esas. Y están preguntando, ¿y cuál es la evidencia? Pastor, si no dice avión en la Biblia, ¿cuál es la evidencia? Ay. Pero lo hacen, ¿sabe con qué ánimo? Con el ánimo de que yo parta. Ellas no lo hacen con el ánimo de aprender, olvídenlo. Vaya a Proverbios. ¿Dije Proverbios? ¿Sí dije bien? 15. Versículo 2. ¿Sabe por qué Pablo nos recomienda no necios? ¿Y sabe por qué nos dice que sabios? Escuche, nos dice que no necios y sí sabios por una razón. Porque la lengua de los sabios adornará la ¿qué? Wow. Cuando uno escucha hablar a una persona que sabe, que conoce, que quiere aportar, uno dice, uy, sí, definitivamente sí, con este quiero hablar siempre. ¿No les ha ocurrido? ¿No te ha ocurrido? Dice, uy, con ese quiero hablar siempre. Con el que menos quiero hablar es con Bad Bunny, pero con ese otro quiero hablar siempre. ¿Cierto que sí? Uy, no. ¿Cierto? Con el que menos quiero hablar es con Basurat, la basura está, con ese no quiero hablar. Pero hay otros con los que uno quiere hablar. Hay otros con los que uno dice, uy. Y se va a acercar a alguien y uno dice, uy, se aguó la sopa. ¿No les ha ocurrido? Están ahí 3 o 2 hablando y de pronto llega el necio, el torpe. ¿El qué? Torpe a raíz griega. Torpe. ¿El qué? ¿Por qué le da temor? Fariseos, hipócritas. Sonría que Cristo les ama. Y estamos los 2 o los 3 hablando, ¿no? Y llega él. Dice, uy, no, le cayó una mosca a la leche. Uy. Y se metió. Y los que están ahí dicen, bueno, nos vemos, que la pasé. Muy decentes, chao, nos vemos, ¿no? Hasta luego. Sí, Dios. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban diciendo? Eso también me lo sé. Mire lo del necio, escuche, póngale cuidado al necio.
Escuche lo que dice el necio, que dije 15:2, ¿no? La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Ay, con esos quiero siempre hablar. Mas la boca de los, diga estúpidos, hablará, diga estupideces. A ver, parafraseemos. Ay, no le temo, eso no es satánico. El hebreo no es satánico, el griego, perdón. Y en este caso hebreo no es satánico. Pero traduzcamos. Paráfrasis mejor. No, traducción no. Paráfrasis. No es correcto decir traducción. Es correcto decir paráfrasis. La boca de los. ¿En qué estamos, por favor? No, esta hermana se contagió de las galianos, eso. Uy, santo Dios, Padre. Yo sé que me quieres ver, Señor. Yo sé que hay los que no me soportan, Señor. Yo lo sé, Dios. Señor, yo lo sé que hay hermanos que no me soportan, yo lo sé. Que están deseosos que parta, pero Señor, no les des ese gusto todavía. Todavía me falta terminar Efesios. Cuando termine Efesios, Señor, concede las peticiones de su corazón. Tan espiritual, ¿no? Mas la boca de los hablará. Versículo 5. El necio, y en este caso, ¿cómo le dice? Menosprecia de su pregunta. No, ustedes no. Aquí hay mucho angélico. Yo, ¿cuántas veces no me porté como un estúpido? Cuando mamá me dijo, muchacho, no vayas, le grita mamá. ¿Cuántas veces? Pero yo salí con sombrero y chupa de boda. Me pudo mi orgullo, mi autosuficiencia, ¿sí o no? ¿Cuántas veces mamá te dijo, no lo hagas? Oye, papá te dijo, no lo hagas. En mi caso, hablar por mí, ustedes no. ¿Cuántas veces me porté como un estúpido? Por eso, mire, hermanos, mi mamá no vino, debe ser que hoy la oferta fue diferente. Pero cada vez que tengo la oportunidad, y no por condenación, sino porque reconozco la gracia de mi Señor, hago dos cosas con mi mamá. Primero, le pido perdón. Y segundo, le doy gracias. Siempre. Y tiene 80 y... Ay, no, me dice que mi hijo no diga mi edad, todo menos mi edad. Y tiene los años, pero yo lo hago. Yo no sé su papá cómo fue, ni su mamá. Usted no es quien ni para condenarlo. Como en mi caso, mi papá. Me preguntaron, ¿su papá fue un hombre bueno o malo? Yo lo único que sé es que fue mi papá. No nos corresponde hablar mal, hermanos. ¿Cómo fue su mamá? Mi mamá, y la honro. Amén. No te portes como un estúpido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por favor, no se vaya de la iglesia. O sea, el pastor dijo que la enseñanza era aprovechar bien el tiempo, pero parece que era trátelos como estúpidos. No, ese no es el tema de la enseñanza. Pero si vamos a ver, el apóstol Pablo nos está diciendo eso. Oiga, no se porten así. Los hijos de luz, los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que han sido redimidos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Por quién? ¿Por la sangre de quién? De Cristo. ¿Lo recuerdan que el capítulo 1 al capítulo 3 nos enseñó todo eso? Oiga, en honor a ello, miren, obsérvense, estén vigilantes, no hablen sandeces, no se porten como. No, necios, ay, no sean así, no hablan tan feo. Y es una advertencia para nuestro tiempo, y no me digan que no es bastante necesaria, ¿o no? Es bastante necesaria, hermanos. El necio por lo general se enorgullece de lo mucho que sabe, e incluso adquiriendo un mero conocimiento, cree que sabe mucho. Se convence de lo grande que es, a tal punto que se cree la última chupada del mango. Pero así es, hermano. Proverbios 1:29. ¿Me acompañan? 1:29. Ay, santo, 1:29.
Dice la palabra de Dios, por cuanto aborrecieron ¿qué? La sabiduría. ¿Quién aborrece la sabiduría? Un necio. ¿Y qué no escogieron? El temor ¿a quién? Al Señor. Pero el necio tampoco quiso ¿qué? Versículo 30 del capítulo 1 de Proverbios. ¿Qué no quiso el necio? ¿Qué hizo el necio? Menospreció. ¿Qué menospreció? Toda reprensión. ¿Habrán consecuencias? Lea el versículo 31. Ya le respondí. Ya. Así, hermano. Dicho eso, en contraste con la necedad, Pablo dice que seamos ¿qué? Sabios. ¿Cómo dice? Están leyendo. Dice, no como necios, sino es un término de ¿qué? Contraste, o sea, en contraste, o sea, a lo anterior, sean ¿qué? Sabios. La sabiduría ciertamente tiene que ver con el temor al Señor. Esto es hacer su voluntad. Cuando habla de temor, habla de reverenciar. Proverbios 10:21. Antes de adentrar con nuestra sabiduría, mire lo que le dice el proverbista, cómo se refiere y de qué manera. Véalo, 10:21. ¿Ya lo tiene? Los labios del justo apacientan a los muchos. Diga justos o sabios. ¿Claros? ¿Sí? Justo o sabios. ¿Me vale la paráfrasis? ¿Sí? No estamos mancillando la exégesis, o sea, no estamos estrangulando la interpretación. Escuche. Dice, los labios del justo apacientan a muchos. Mire, el sabio tiene la tendencia a ser pacificador. El necio no. Mire lo que dice el necio. ¿Qué dice el necio? Mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Y esto por qué? Se lo explico por qué. ¿Quién nos da la explicación? Lo que antecede al texto. Lea el versículo 19. Lea el 19. Porque en las muchas palabras no falta ¿qué? Mas el que refrena sus labios es pero el necio muere por falta de ¿qué? Y lo peor de todo, contagia al resto. ¿O no? ¿Sí o no? El sabio es una tos, ya se pasará, ¿no? Y como están dando uno de estos miel tertos, está bien, ¿no? El necio. ¿Ya fue el neumólogo? Mi vecino, ¿se acuerda de don Francisco? Sí. Murió de cáncer en los pulmones. Y preguntó el otro, ¿y esto debido a qué? ¿Fumaba mucho? Sí, fumaba un montón. Oiga, pero yo no fumo. El medio ambiente. ¿No han escuchado ese tipo de personas? ¿Quién ha intentado un emprendimiento pero por labios necios, habiendo tenido la oportunidad y portándose diligentemente para desarrollar su emprendimiento, no lo hizo porque se contagió? Voy a desarrollar tal emprendimiento. Y dice el necio, ¿en serio? ¿Se acuerda de doña Esther? La nieta doña Miriam. Y eso ponen así, caray. Si tuvieran la posibilidad de colocar una música de fondo, no la colocan. ¿No? No la colocan, hermano. El nieto. Él intentó hacer lo mismo. Se quebró. Y como no ha podido, los bancos lo tienen de acá. Dicen, no me consta. Claro, esto no, para entre nos, que se intentó ahorcar. No me consta. Esto se lo digo para que oremos.
Ay, qué serpiente. Uy, esa es la serpiente que viene de allá del mismo. No, esa es la bestia, hermano, tenga cuidado. No confundir la serpiente con la bestia. Dos bestias en Apocalipsis, ¿cuáles? La que sube del mar, que es del abismo, y la que sale de la tierra. La bestia que sale del abismo o sube del mar es el anticristo. La que sale de la tierra es, bueno, hay una tercera bestia de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a primera de Apocalipsis revelada al apóstol Mauro. Es que no falta que amén. Pero bueno, en primera de Mauro 3:23 hay una tercera bestia. En Apocalipsis hay dos bestias, pero en primera de Mauro 3:23 hay una tercera bestia. ¿Cuál es esa tercera bestia? Los maridos que ¿qué? ¿Qué trata? Qué teólogo. ¿Tratamos será usted? No, pero todos caemos en eso, ¿no? Todos, yo me incluyo, ¿o no? ¿Cierto? A veces nos portamos como bestias, ¿o no? Como la tercera bestia, ¿sí o no? ¿O no? ¿Ninguno acá? Pues léase ahí Salmo 73, versículo 21. Punzadas sentí en mi corazón, y de esa manera como sentí punzadas me porté como una bestia. No le estoy diciendo nada antibíblico. Dicho eso, hermanos, entonces Pablo presenta una serie de principios para el creyente que debe desarrollar. El primer principio es observar. ¿Es qué? Observar. Cuando dice mirad, o sea, el primer principio es estar siempre en una constante vigilancia de cómo andamos, y esto de acuerdo con lo que se nos acaba de enseñar. La instrucción de Pablo es andar como sabios. Esto es en humildad, en unidad, apartados del mundo, viviendo en el amor de Cristo y como hijos de luz, imitadores de Cristo, pero además no portándonos como ¿qué? No, no sean así, qué groseros. No portándonos como estúpidos. Ay, ahora me va a diluir el evangelio. ¿No le gustó? No, como son las cosas, hermano. Muy bien. Entonces el primer aspecto es estar ¿qué? El primer principio es estar ¿qué? Vigilantes, constantes. Observe siempre usted cómo está andando. Si dice que es el amor de Cristo, si dice que es hijo de luz, si dice que es hijo de Dios. El segundo principio es ¿cuál? Léalo. Mirad pues, el segundo principio es ¿cuál? El primero es mirad pues, ¿no? O sea, estar atento. El segundo principio, ¿cuál será? Diligencia, hermano. O sea, estamos llamados a ser ¿qué? Diligentes. Viene del griego akribos. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Significa o alude mejor a la idea de estarnos examinando, de estar de alguna manera siendo servidores, hijos de luz, hijos de Dios, pero debemos de hacerlo como, señala como, con diligencia. Esto se ha de hacer con esmero, esto se ha de hacer solícitos, esto ha de hacerse con excelencia. Cuando habla de diligencia, no es si tú quieres, si te parece, como quieras o cuando quieras, no. Por eso el apóstol Pablo dice, mire bien con diligencia, haga con excelencia, obsérvese. ¿Por qué? Porque usted no puede ser cristiano y continuar pecando y caer en las trampas de Satanás. Y si lo hace, entonces está andando como un tremenda palabra es esta, ¿no? Dicho eso, entonces tienes que cambiar tus viejos hábitos. Mire, parece ser que algunos cristianos dicen iglesia. Tal vez se desprendieron de algunas cosas del mundo. Como dijo alguien en su momento, parece que para algunos, sí, realmente el haber salido de Egipto es una realidad, pero Egipto no salió de sus corazones. Sí, señor. Así, hermano. O sea, lo suyo es simplemente una fachada, una máscara. O sea, tiene pinta de piadoso, de santo alumbrado con querosene, pero por dentro está Egipto. ¿Continúan sus viejas prácticas? Hermano,
Es de esperarse que si usted, hermana santa y santo de Dios, son nacidos de nuevo y tiene una relación con Dios, pues esa relación con Dios trae consigo un cambio de vida. Y el cambio de vida es ¿cuándo? Diario. Por eso el apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia ¿cómo andéis? ¿Y eso se hace cada año? ¿Se hace cada cuánto? Diario. Diario, hermano, diario. El creyente puede actuar como un necio cuando desobedece, y desobedece por no aferrarse a la sana doctrina. Y el obedecer viene por el estudio de la palabra de Dios. Y esto se lo digo sin filtro, viene es por estudiar. No viene porque yo lo sople, no viene porque, no sé, hermano, tantas cosas que se han inventado hoy. No. Si usted no estudia la palabra, perseverará en lo mismo, hermano. Porque yo aprendí en mi vida, uno viene siendo de quien se rodea y de a quien consulta. ¿O no? Si quien te rodea no es la familia de Dios y a quien consultas no es la Biblia, te voy a decir como dicen los jóvenes: estás en la... No. ¿Estás en qué? Repita. Estás en la inmunda. Así. Ahora, claro, no estamos exentes como creyentes por momentos de actuar en nuestra propia sabiduría. O sea, a veces por momentos actuamos neciamente, ¿no? Y es muy bueno escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Pero también es muy bueno escuchar la voz del espíritu de la esposa. Ninguno dijo amén, ¿no les suena? ¿Cierto que no? Hay tan espirituales, la voz del Espíritu Santo, amén. Y ponen cara así de San Bartolos, amén. Pero les dice uno la voz de la esposa. Claro, ella ahí se zaracea. Y lo más se deleita, y lo más seguro es que le hable al oído y le diga: te lo dije. Tremendo, ¿no? Hay otras que se tienen más confianza, dice, y el pastor dice: escuche la voz de su esposa. Ella se acerca así como, y son bien disimuladas ahí, y le ponen cara así como si le fueran a decir: mi amor, te amo. No, para que el pastor no note. ¿Cómo te quedó esa? Y es que las mujeres tienen lo suyo, hermano. Ellas saben cómo hacerlo, ¿sí o no? Aquí 3 o 4 hicieron eso. Después les digo quién. A la salida me preguntan. Pero las tengo, pero mi hijo me dice: pa, es que por las luces yo no veo. Y la verdad yo tampoco veo, pero el Espíritu Santo le permite ver a uno todo, hermano. Todo. Dicho eso, santos, un creyente no ha de actuar como un necio. El necio pone su corazón en cosas erróneas, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo advierte a su joven Timoteo y le dice: ¿sabe qué? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La codicia, hermano, no solamente consiste en dinero. La codicia es insatisfacción de toda índole. Así que Pablo manda a nosotros como creyentes que andemos como ¿qué? Siga por favor, respóndame. Bueno, gracias por una sola que. El resto los bendigo en el amor de Cristo. A que andemos como ¿qué? Como sabios. Así como sabios. ¿Qué es como sabios? Ya no lo había dicho Pablo anteriormente. Como sabios es andar en humildad, unidad, separación del mundo, en amor, como hijos de luz, como hijos de Dios, como quien ha sido adoptado como hijo. En otras palabras, debemos de vivir como el tipo de personas que de verdad decimos que somos: cristianos evangélicos. Así, hermano, como lo que somos, hermano, sin filtro. Esa me quedó sonando, ¿no? Sin filtros, o sea, sin apariencias, hermano, sin máscaras. La sabiduría
de acuerdo a las Escrituras, está centrada en el temor a Dios. ¿Sí? Pero el temor a Dios consiste en obedecer a Dios. Cuando nosotros pasamos de tinieblas a luz, nos portamos como hijos de ¿qué? De luz. Cuando pasamos de ser necios a sabios, nos portamos como ¿qué? Como lo que somos, sus hijos, a la imagen de ¿quién? De Cristo. Por eso se nos dice que imitadores, ¿o no? ¿Sí dice imitadores Efesios, sí o no? Me va a dar algo. Ay, es que eso de las galianos y todo eso es contagioso, ¿no? Que el Señor nos ayude. Hermano, y si es Cristo, entonces andamos como es digno de la vocación. 4:1. De manera humilde, 4:2. En unidad, 4:3. Separados de los caminos del mundo, 4:17 al 32. Léalo. Eso lo estoy diciendo, hermano. En amor, se lo enseñamos del 5, del 1 al 7. En amor. Lo vamos a ver en luz. Y el énfasis de Pablo es sabio. Por eso dice, miren con diligencia como que anden. Ahora bien, después de lo anterior y de los principios en los que hemos de andar, que ya lo vimos, veamos esos privilegios que tenemos como creyentes. Y tenemos un gran privilegio. Escuche, vaya ahí rápidamente. Versículo 16. ¿Aprovechando qué? ¿Aprovechando qué? Bien. ¿El qué? Tenemos un privilegio. ¿Cuál es? El tiempo. Y el tiempo no es, el tiempo aquí para Pablo no es como para describirlo en horas o en días, no. El tiempo que usa Pablo aquí del griego es kairos, que quiere decir como una especie de temporada o de época. En otras palabras, cuando está diciendo Pablo kairos, está diciendo tu vida. O sea, aprovechando bien mi vida. O sea, ¿qué quiere decir mi vida? Mientras yo esté acá, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Mire, es común encontrar, hermano, a muchos que no terminan lo que empiezan. Es increíble, hermano. Es increíble, hermano. Ay, voy a mencionar uno de mis autores, siglo XVIII. Un poco fuerte, pero válido para este tiempo. Se le acercó uno de sus estudiantes del instituto y le dijo: maestro, creo que soy apto para el servicio a Dios. Ay, creo que soy apto para ser uno de esos buenos predicadores. Y el maestro lo miró, como siempre, directo. ¿Por qué crees que eres apto y digno para el servicio al Señor? Explícame. Bueno, te lo voy a explicar. Intenté montar una tienda de abarrotes y no funcionó. Empecé con un emprendimiento en seguros, tampoco me funcionó. Ahí me di cuenta que Dios me estaba llamando. Intenté también, de alguna manera, ¿no? Estábamos hablando del 18, un negocio para la venta de carbón, y esto en épocas de invierno. ¿Y qué pasó? Monté el negocio en verano. Ahí vi una señal del Señor. Simpático, ¿no? ¿Y qué más hizo? No, por último, una miscelánea. Teníamos muchos, de alguna manera, muchos artículos para ofrecer. ¿Y qué pasó? Tampoco funcionó. Porque me tocaba muy temprano. Y en épocas de invierno, sabe usted, maestro, que son más o menos 8 grados, 10 grados bajo cero, y no me convenía tanto. Y entonces, pues el negocio fracasó porque la gente iba al misceláneo temprano. Por eso creo que soy apto para el ministerio. Dios acomodando todas las cosas. ¿No hay así muchos por ahí? ¿Acomodan todo? ¿Sí o no? Bueno. Y va el maestro sin filtro y le dice: o sea que tú crees que porque has fracasado en todo eres apto para el servicio y para el ministerio, y los has hecho por ser un negligente, apático y pusilánime. Por eso has fracasado. ¿Y tú crees que eres apto para el ministerio por ello? Pues déjame decirte, querido estudiante, que el ministerio no fue diseñado para la flor innata de los que no sirven para nada.
Por lo regular, los que dejan pasar las buenas oportunidades son aquellos que no han aprovechado bien el tiempo. Entonces uno un día los ve, ¿qué está haciendo? Encontré uno y dijo, no, tengo un negocio de celulares de esos estrambóticos. Ah, ok. Y al otro día lo vi y le dije, ¿qué vas a hacer? Voy a ponerle Raulito ahí como, voy a estudiar psicología porque es que tengo un amigo que dice que está muy bueno sobre la psicología. Ahora están contratando bien porque como ahora la enfermedad es, ¿cómo se llama? Desequilibrio mental, una cosa de esas. Voy a estudiar psicología. Y por eso, ¿y por qué vas a estudiar? Dijo, porque es buen negocio. Y le dije, ¿qué tal que después de 8 semestres deje de ser bueno el negocio? Dijo, ¿verdad, no? Sí, sí. ¿Sí ven, hermanos? Porque no aprovechan ¿qué? Bien el tiempo. Mire, hermano, y a los jóvenes, aprovechen bien el tiempo. Padres, cuando les hablo de aprovechar bien el tiempo, hermano, es que el tiempo de su familia es el tiempo de su familia. Es que el tiempo de su esposa es el tiempo de su esposa. Es que cada momento, cada situación tiene su tiempo debajo del sol. ¿Ustedes creen que aprovechar bien el tiempo es preguntarle a un chino por la tarde si hizo las tareas? Y después de que hizo las tareas usted aplastarse como un buey a jugar Mario Bros. ¿Ustedes creen que eso es aprovechar bien el tiempo? Mire, una calculadora por ahí me corrigen. ¿Cuántas horas pasa un niño en el colegio? Promedio, ¿5? ¿6? ¿Entonces 6? Wow. ¿8? Uy, ¿quién es el de 8? Bueno, vamos a hacerla con un promedio de 6, ¿sí? Para que no me quede tan tesalada. Pero 6 por 5 días, ¿cuántas horas? 30 horas. Por 4 semanas, 120 horas. 120 horas por mes, multiplíquelas por 10. ¿Cuántas horas? 1200 horas. Divídalas por 24. 50 días, completicos de 24 horas. Eso pasan tus hijos en el colegio. ¿Cuánto pasas tú con ellos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si lo máximo que es, hizo tareas. No se le olvide, hay que hacer las tareas. Porque el resto de tiempo o está chismeando, o está en otro cuento, o papá está en Mario Bros. Aprovechen bien el tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? Les he hecho las cuentas, 2 horas. Les he hecho los días, casi 90 días, completicos, 90 días de tu vida en solo Facebook, viendo quién entró, quién salió, viendo un poco de aparentes hipócritas, viendo otro poco ahí de que dicen ser cristianos pero que no lo son, porque los ve uno con su manos, aprovechando bien el tiempo. Mire, joven, las oportunidades son muchas y están, pero solamente para los pocos bien preparados. Mi hijo me daba un ejemplo en estos días. Papá, ¿cómo te parece tal guitarrista? Y dijo uno de un que lo necesitaban en algún lado y dijo, no, yo no puedo. El otro dijo, no, yo tampoco. El otro dijo, no, yo tampoco. El otro dijo, ¿y usted conoce a alguien? Dijo, sí, yo conozco un chino, ese es bien preparado. Y cuando fueron donde el chino dijeron, bueno, usted puede ir a hacerse una sesión de guitarra en tal parte. Dijo, sí, pero no, yo puedo, pero la verdad he estado económicamente mal, pero si yo logro conseguir un dinero, sacar mi guitarra, cuenten conmigo. El chino no dijo, ¿cuánto me pagan? Dijo, necesito esa oportunidad. ¿Y sabe qué pasó? Le proveyeron una guitarra. No fue por paga, fue por una oportunidad. ¿Por una qué? Oportunidad. Y fue por esa oportunidad. Y hoy es uno de los guitarristas que mejor le pagan por sesión. Y se da el lujo de que de alguna manera, casi cada 3 sesiones o 4 sesiones, le regalan una guitarra. Las marcas de casas de guitarra. Joven, ¿en qué se te está yendo el tiempo? Papás, yo cumplo bachillerato y de ahí en adelante que mirar cómo se define. Para eso hay universidades públicas. Y esas sí aprovechan bien el tiempo. Comunismo, socialismo,
ateísmo, inmoralidad, relativismo, todos los sismos. Y usted mustio. Jóvenes, aprovechen bien el tiempo. Las solteras, ¿cuántas? Bueno, no. Ay, pastor, ¿qué nos va a decir que nos dediquemos a conseguir man? No, aprovechen bien el tiempo. O sea, de mano en mano, motel en motel, lugar en lugar, por el amor de Dios. ¿Quieren hombres de Dios? Desen su lugar, mujeres. Hónrense. Compórtense digno, como dice la palabra, anden dignamente. Una recomendación: o andan dignamente, les toca un varón de Dios, o andan como ustedes quieren, les va a tocar un macho, aguántenselo. Dios no es injusto, hermanos. Pastor, lo que pasa es que él no es cristiano, pero es divino. Divino, divino. El único defecto es que, pero es divino. Es que es divino. No entiende mi mamá porque lo detesta. Y la mamá sí sabe. Y el papá sí sabe. Pero se portan como ¿qué? Como, digámosle necios para no. Se porta como un necio. No, hermanos. Aprovechen bien el ¿qué? El tiempo. Tu administración de tiempo dice mucho de tu carácter cristiano. Y en esto hay mucho robatiempo, hermano. No se debe robar el tiempo. Hermana, es que tengo algo que contarle. No me demoró sino mediodía. Ay. Tremendo, hermano. Aprovechen, tiene el significado de que el tiempo es muy valioso. Mire, Napoleón dijo en una época de su vida, dijo lo siguiente: en la mitad de toda gran batalla, ¿cuántos sabes que estamos en una batalla? En la mitad de toda gran batalla, un periodo de 10 a 15 minutos es un punto muy crucial y decisivo si lo sabes aprovechar. Si aprovechas ese lapso de tiempo, ganarás la batalla. Si despilfarras ese lapso de tiempo, la perderás y serás derrotado. Atente a las consecuencias. Por eso les hago un llamado hoy. Mire, si este es el tiempo, arrepiéntase, hermano. Hermana, arrepiéntase. Tenga a Cristo como su Señor y su Salvador. Dígale: sí, mire, yo a partir de este tiempo voy a andar como es digno, como hijos de luz, como hijo de Dios. Voy a andar así. Mire, por favor, arrepiéntase. Arrepiéntase, se lo pido por las misericordias y la gracia y la paz que viene de Dios. Arrepiéntase, no viva más así. Tome una decisión, una determinación, y que sea por Cristo. Porque ¿sabe qué? A muchos escuché que me dijeron: para la próxima. Voy a decirle algo, y aprendas esta: tal vez para la próxima no haya una próxima. Asegúreme que me va a ver dentro de 8 días. ¿Me lo puedo asegurar? No. Claro, algunos lo anhelan, pero bueno, no me van a ver en 8 días, seguramente. ¿Me lo puedo asegurar? No. Para una próxima tal vez no haya una. Así que arrepiéntase de su manera de pensar, de vivir. Y viva como hijo de luz. Y aproveche bien el tiempo. Y deje de estar portándose como un infante, hermano. No puedo, no me, y les da ver y furufufu, carracata, palidecen porque se les dice: trabaje. No, hermano, por favor, poco de cordura, hermano. Eso es portarse como un estúpido. No, pero ¿por qué me quieren diluir el evangelio, hermanos? ¿No les gustó, no? Hermano, por eso se nos advierte siempre. Las 5 vírgenes insensatas, ¿se acuerdan? Dejaron de poner aceite. Y cuando llegó su señor, ¿sabe qué pasó? Ya estaban por fuera del banquete. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Ábrenos la puerta. No podemos, ya era tarde. 120 años insistió Noé. ¿Cuántas veces hemos insistido acá? Arrepiéntase. Cambie esa forma, hermano. Si es hijo de luz, si es hijo de Dios. ¿Y qué el matrimonio? Ay, pastor, con las luchas de todos. ¿Y cómo es con la lucha de todos? No, esa mujer no quiere cambiar.
Ah, yo no veo esto como pastor. Ah, pero me habla de ella, el lagarto. Pero no me dice que él cambia. ¿Sí ven, hermanos? Aprovechen bien el tiempo. Si ustedes no aprovechan bien el tiempo, jóvenes, la cultura sí lo hace, la sociedad sí lo hace. Y los lleva o a sentirse que son superpoderosos porque son jóvenes, o los lleva a sentirse basuritas. Y entonces todo el tiempo están viendo como si ellos fueran un problema. No, yo no encajo acá. Yo creo que no soy de acá. No, yo no soy de acá. No, y cito yo. Yo creo que el problema soy yo. Por el amor de Dios, hermano. Por el amor de Dios, por las misericordias, voy a llorar. Y jovencito, jovencita, no me aceptan. Por favor, hermanos, con el don, el talento, la gracia de Dios, el amor de Dios, hijos de luz, hijas de Dios, con el Espíritu Santo, las arras, redimidos, lavados por la sangre del Cordero, paz y gracia a vosotros. ¿Qué más quieren? No, chavo, no, chavo. Confundió. ¿De cuál fuma, compadre? No, por el amor de Dios, lo tienen todo, hermano. En Cristo lo tenemos todo. Aprovechen bien el tiempo. Rediman su tiempo, hermano. Me va a dar algo, hermano. Uno esperando, de verdad se lo digo con mi corazón, hermano, que el día sea de 30 horas. No nos alcanza el tiempo. Pregunte con mi esposa. No nos alcanza el tiempo. Y fuera de eso hay algunos que llaman y dicen: pastor, ¿y mañana damos arepita o café? Ay, hermano, no nos alcanza el tiempo, hermanos. Y algunos despilfarran su tiempo. Y el recurso más escaso hoy no es el dinero, es el tiempo. ¿Ustedes han notado que se está yendo el tiempo rápidamente? ¿Sí lo han notado? Que se va así, que usted cada vez se ve más viejo y achacado. Así habla el necio, ¿sí o no? Uy, ¿usted cómo está viejo y achacado? ¿Cómo le han pasado los años, no? Pero ¿no han notado que se pasa rápido el tiempo? Mire, escuche. Eso es una señal de, no es que se esté pasando muy rápido el tiempo, es que la segunda venida del Señor está cerca. ¿Cómo te estás portando? ¿Como necio o como sabio? Si eres sabio, aprovechas bien el tiempo. Así que, amados santos, creo que hoy, amados santos, creo que hoy, si hay algo, es mi percepción. Póngase sobre sus dos pies. Creo hoy, es mi percepción, vuelvo y le repito, que si hay algo que rompa el corazón de Dios con profunda tristeza, es ver a sus hijos desaprovechando el tiempo. Es ver a sus hijos perder la oportunidad de estudiar y de conocerle. Es ver a sus hijos cómo pierden la oportunidad de servirle. Y Pablo está diciendo: ¿saben por qué tienen que hacerlo? Porque los días son malos. La depravación, el paganismo, la idolatría, la deshonestidad, la inmoralidad, todo esto, hermano, era parte en Éfeso. Pero parece que es hoy también. Mire, Éfeso tuvo días muy malos, pero parece ser que Éfeso perdió de vista las doctrinas fundamentales y sus deberes. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia de Éfeso? Desapareció. ¿Y sabe por qué desapareció? Porque la maldad en ese tiempo era mucha. ¿Y sabe qué ocurrió? Se enfriaron sus corazones y abandonaron el fuego del primer amor. Mire, hermano, nos van a perseguir, nos van a seguir, lo que ustedes quieran, hermano. Pero no pierdan de vista el andar como verdaderos cristianos. No lo perdamos de vista, hermano. Nos van a señalar, nos van a amenazar. Estamos en esa condición, estoy hoy. ¿Me ve temblando? No. Es más,
Después de todo lo que hemos visto, hermano, me aprendí una frase de un gran hombre. Dijo: la sangre derramada de los mártires son la más preciosa semilla para que el evangelio corra y la iglesia se fortalezca. Así que si vienen por nosotros, vayan y digan: no, el pastor Mauro, no, le pegaron un tiro por predicar el evangelio. ¿Usted qué va a decir? Ay, pobrecito. Gloria a Dios. Después de haber visto a Charles Kirk, no he visto un avivamiento más grande. No lo había visto nunca como ahora. No este avispamiento vulgar, desfachatado, timador y ladrón. No, ese no. El verdadero avivamiento consiste en arrepentimiento. Y he escuchado muchas manifestaciones de hombres famosos y todo esto que han dicho: ¿sabe qué? Después de lo de Charles Kirk, tomé mi decisión por Cristo. Así que vale la pena, hermano. Vaya a pasar por esta vida. ¿Y usted como para qué sirve o qué? No, pues ahí voy, pastor. Ahí vamos, dándole. Tú, hermano, ¿y cómo va? Bien, ahí como cuando usted era pobre. Hermano, para eso es la sangre de Cristo. Para eso Él murió en la cruz. Ay, hermano, si la predicación ha de ser directa, franca y sincera, y esto ha de costarnos la misma vida, que sea una semilla para que la palabra corra y su iglesia se fortalezca, porque el único que ha de ser adorado, exaltado, alabado, y que es nombre por sobre todo nombre, se llama Jesucristo. Y a eso vinimos nosotros, los hijos de Dios. Está llevando su tiempo, hermano. Una quejadera, una renegadera, con un romanticismo religioso. Y le dice el diablo a su sobrino: ¿usted quiere tener a ese que dice ser cristiano cautivo? ¿Lo quiere tener cautivo? Sí. No tiene más que mantenerle alejado de cristianos con experiencia. Es una tarea fácil hoy día, no hay muchos cristianos con experiencia. Dirija su atención a los pasajes más adecuados, a lo que más le guste la escritura. Hágale saber que una religión moderada es buena, que no hay necesidad de tanto compromiso, que no hay necesidad de desprenderse, que no hay necesidad de predicar pecado, que no hay necesidad de predicar arrepentimiento, que no hay necesidad de predicar infierno. Hágale saber eso. Y si le hace saber eso, sepa, apreciado sobrino, un espíritu inmundo, un demonio al que le hablaba Satanás, sepa, apreciado sobrino, que ya tenemos su alma asegurada en nuestro lugar. Esto es el infierno. ¿Quiere una religión moderada? ¿Qué quiere que les predique? ¿Que esto no cuesta? ¡Cuesta! ¿Qué quiere que les diga? Que no hay precio por el discipulado. Hay precio por vivir en santidad. Duele apartarse del pecado, sí, pero vale la pena. ¿Qué quiere que les diga? Que sigan llevando sus matrimonios al garete, que no se porten como esposos de luz, como esposas de luz, como hijos, como hijas adoptados por el Padre. No, hermanos, no. ¿Y saben por qué no lo voy a hacer? Porque tengo que rendir cuentas por ustedes. Y si no predico el consejo completo, más me valiese no haber nacido. Miserable de mí, maldito soy si no llego a predicar el consejo completo. Eso se llama anatema. No, hermanos, no, hermanos. Por eso termina el apóstol Pablo, hermano, bueno, en estos versículos. Y dice el apóstol Pablo 17: por tanto, no sean insensatos, sino más bien sean entendidos. Pórtense como sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sus hijos, que seamos luz, que aprovechemos bien el tiempo. Pastor, es que estoy traumado. Pues ya, salga de su trauma, arrodíllese, pida perdón, vaya a la cruz. ¿Qué hace pensando de hace 35 años cuando su mamá le pegó con un tarro y quedó usted así?
Así quedó Bad Bunny. Pero usted no. Así quedó el contentoso. Pero usted no. Para eso usted va a la cruz, hermano, y se desprende de todas esas miserias, de todos esos traumas, y vive como un hijo de luz, aprovechando bien el tiempo, siendo diligente en todo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Gracias por este tiempo, Señor. Les disculpas, yo lo moví. Gracias, Dios. Y hoy como iglesia venimos a pedir, pero perdón. Perdónanos, Señor, si no hemos aprovechado hoy en el tiempo, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos vivido conforme a los principios, a las verdades. Esto es a estar vigilantes, a actuar con diligencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si por momentos hemos estado alejados de la sabiduría. Perdón, Señor, si por momentos nos hemos dejado arropar, arrullar por un romanticismo asqueroso, apestoso, religioso, Dios. Si somos nacidos de nuevo, hermano, si somos nacidos de nuevo, amado Señor, pues todo en nosotros es nuevo. Nuestra vida diaria, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, si nos ha saltado la necedad por momentos y nos hemos apartado de la diligencia, de la excelencia que es en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, si nos hemos portado necios, hemos incluso hablado sandeces y hemos contaminado con sandeces. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Y no estoy mencionando una iglesia universal, como familias en Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Como miembros vivos y activos de esta iglesia, perdónanos si hemos actuado conforme a nuestra propia voluntad. Incluso hace parte de tu voluntad el sufrimiento. Dice el apóstol Pedro: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Deleítate a sí mismo en tu Señor y Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y las peticiones del corazón son las que Él pone en nuestro corazón, no nuestros caprichos ni nuestros propios deseos. Y hay un deseo en el corazón de Dios hoy: que seamos diligentes, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días, este tiempo, esta época es mala. Y tratar de hacer nuestra propia voluntad no solamente nos estanca, nos atrasa, sino que no permite que tú hagas la obra en nosotros, Dios. Ayúdanos a no portarnos como de aquellos insensatos, Señor, y que podamos ser a tu imagen y semejanza, Dios. A muchos les ha costado hasta la vida, pero demostraron una vez más,
Y visto una vez más está que la sangre de los mártires es la semilla más fértil para que la verdad se robustezca y la iglesia se fortalezca, Señor. Que no menguemos la predicación del evangelio. Por tanto, Señor, que no seamos insensatos, sino entendidos cuál sea tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a mantenernos en adoración y alabanza con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra conducta, Señor. Y Señor, gracias. De verdad, Señor, muchas gracias por llamar nuestra atención de esta manera. Sí, preferible una verdad dura a una mentira suave. Una verdad dura que puede corregirme en dirección al cielo, y no una mentira suave y dulce que puede llevarme al infierno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.